por verdad y transparencia, surgen voces que se convierten en pilares de la sociedad. Hoy, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Participación Ciudadana celebra a una de esas voces. Nunca cierren los ojos para ver, vean donde otros no ven. Edith Febles. Era siempre una muchacha muy peculiar, muy especial, inteligente. Siempre estaba al servicio de lo que podía hacer. Cuando yo hacía alguna pregunta, la primera que levantaba la mano era Edith. Edith Febles viene de donde el sol amanece entre colinas y su infancia se construyó aprendiendo con las manos. Allí, entre naranjos y sombra fresca, jugaba a cocinar con platos rotos, como quien ensaya desde pequeña el arte de transformar lo poco en suficiente. Era una muchacha humilde porque eran familia humilde, pero a la vez era destacada. A la vez era una muchachita que quería dar el todo por el todo, me parecía a mí. Tuvo, que yo recuerde, estaba en grupos juveniles, era una niña líder, una muchacha líder, y ahí se fue formando poco a poco, ¿verdad? Uno no nace, pero es luego las costumbres que tú llevas la que te lleva a ser lo que es hoy. Desde sus primeros pasos en el periodismo, Edith entendió el poder de la información como herramienta fundamental para la rendición de cuentas. Su micrófono no fue solo un medio, sino una extensión de su compromiso con la verdad. Se envolvió en medios de comunicación como fue Radio Ceiba, que fueron sus inicios. El Centro Campesino de La Ceiba, siempre dispuesta a cooperar. Siempre se le veía el temple de lo que es hoy, con decisión, con determinación, con una nobleza que es parte de ella. Siendo una niña, ¿no? Uno ve fotos de Edith en Radio Ceiba siendo una niña y de ahí llegó a Santo Domingo sola y se insertó en los medios de comunicación por cuenta propia. Solo eso ya es un mérito que es relevante. Con una carrera intachable, Edith Febles ha investigado, analizado y expuesto sin temor los desafíos que enfrenta nuestra gestión pública. Ha sido una defensora incansable de la transparencia, abogando por el uso correcto de cada recurso del Estado. Edith Febles es un ejemplo de lo que es la integridad, de esa lucha prácticamente contra la inmensa mayoría, si se quiere, de hacer un periodismo íntegro en una sociedad que... Bueno, ese es un fragmento de ese video al que hacía referencia Stalin cuando empezaba el programa en el día de hoy. Ese reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción que este año 2025 fue otorgado a la directora de ese espacio, Edith Febles, y hemos querido ponerle un pedacito porque una persona que nos acompañó anoche y que también ha sido receptora de ese reconocimiento es la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, a quien le damos los buenos días y queríamos iniciar con estas imágenes. Pero no las imágenes, yo te quiero contar mi percepción sentada ahí. Y buenos días. Buenos días el testimonio, a los dos. el testimonio. Y además que es grato estar aquí en este día, después de esa magnífica noche. Primero, todos conocemos a Edith, sabemos cómo trabaja, su transparencia, su constancia, y suponíamos que era así que había nacido. Pero ayer vimos hasta el rincón, cómo nació, cómo se educó, la opinión de sus maestros. Y entonces vimos la coherencia entre el resultado de una educación querida, deseada por ella, y una educación que encontró cómo ser acogida en el Ceibo, en su pueblo querido. Fíjate bien, presente estábamos casi todos los que habíamos sido de alguna manera reconocidos. Es un día importantísimo, es el día en que se festeja en el mundo, se celebra la lucha contra la corrupción. Y fíjate que estábamos a mí todos, yo veía la cara y casi no recordaba que ninguno de los homenajeados por participación ciudadana hubiera desdicho el premio que se le otorgó, el reconocimiento que se le otorgó.
Y entre ellas, Edith resultaba como la suma de todos. Y esa sensación fue la que yo tuve anoche. Y el discurso hermoso, recordar los demás, recordar los ausentes que a veces los olvidamos del compromiso social que tenemos todos los dominicanos. Y fue un discurso que termina con la presentación de las niñas que ella cuida. Como ese compromiso no fue hasta aquí, tiene que ser hasta allá, tiene que ser mientras tengamos vida. Y fue muy hermoso el acto, y muy bien presentado también. Gracias por la parte que me toca. ¿Cómo no? Vamos a aprovechar para brindarle un cafecito a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Muchas como gracias. Siempre, Kenia nos ayuda con esa parte. Pero precisamente ayer era el Día Mundial en contra de la corrupción, establecido así por Naciones Unidas, un día ejemplar, y es por eso que se entrega este premio el día 9 de diciembre. Como directora general de ética, ¿cuál es el significado de esta fecha? Mira, el mundo había descubierto que la corrupción era un eje transversal y que había que darle una connotación necesaria para que el mundo descubriera las consecuencias. Que ayer de anoche, en la inauguración del Congreso que efectuó y celebró la Procuraduría General de la Nación, tuvo la magistrada Ortiz decir que era tan importante que amenazaba inclusive la democracia. La lucha contra la corrupción es una lucha por la democracia, porque la corrupción nos hace a todos desiguales, hace privilegiados a un grupo de la sociedad en contra de la otra, nos divide en dos, los que toman el patrimonio del público en su beneficio y los que le arrancan a la sociedad ese patrimonio que es el esfuerzo de todos. Así que ayer además fue un día muy celebrado con actos muy importantes. Ese seminario internacional de la Procuraduría tuvo un significado excepcional. Por primera vez los fiscales oían fiscales del mundo contando su proeza y comparándose ellos mismos con la situación, inclusive evaluando lo que nos hace falta y lo que estamos necesitando para seguir avanzando. Hay una frase del magistrado Wilson Camacho inolvidable. Fíjate que los dominicanos tenemos que valorar cosas que son nuestras, muy nuestras. En Centroamérica hubo que designar comisiones de fuera para investigar la corrupción y fracasaron. Ahí está Guatemala, que tuvo la más brillante, con un colombiano excepcional, que salieron todos deportados de Guatemala. Ahí hay situaciones como, por ejemplo, que se ven ahora en Honduras y en Guatemala, situaciones internacionales que no pudieron mantener a fondo la lucha contra la corrupción. Y en este país no hemos logrado lo que hubiéramos querido, no por nosotros, sino porque estábamos en una concha preparada, realmente. Y precisamente eso, ya trayéndolo aquí al país, ¿cómo valora la directora de ética cuando nosotros vemos casos de corrupción como el que estamos viendo de Senasa, otros casos que la gente pudiera percibir que no hay ningún avance en ese sentido? O sea, ¿qué avances tenemos nosotros que usted pueda numerarnos en la lucha contra la corrupción aquí en el país durante los últimos años? Primero, no digo esto por ser graciosa, pero sí por ser justa. Nunca en un acto de premiación de participación ciudadana había estado un presidente aplaudiendo sin hablar, escuchando. Hay una actitud que los dominicanos tenemos que observar. Yo explicaba ayer en un acto también en el que se firmó el compromiso de las máximas autoridades contra la corrupción a través del acuerdo que tenemos con la OCDE. Explicaba yo que esto es un árbol, una fruta o una criatura que van haciendo. No es verdad que tantos años de corrupción, de abandono, de no escuchar a la gente, no se va a borrar en 3 meses o en 1 año, en 4 años. Es una lucha que se va cristalizando. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo más notable ahora? Que tenemos que hacer precaución. ¿Qué pide la gente más? ¿Por qué no se previno? Entonces la prevención viene a ser un requisito de ahora. Pero de ahí a la lucha por designar
una Procuraduría independiente. Óyeme, eso fue mucha lucha del presidente y mucha presión de los sectores sociales y sectores de todo tipo de nivel para que no fuera independiente. Eso es todo un proceso que va descubriendo dónde están las fallas que arrastramos. Porque nosotros no gobernamos. Fíjate que aquí se cumple totalmente la Constitución. Una de las cosas más hermosas del presidente o de la presidencia es que se cambia un mes cuando llega su fecha. Y se cambia más o menos en la misma característica que decía la Constitución. Entonces ese proceso hace que salga, por ejemplo, ahora la importancia de la prevención. Y ayer por eso juramentamos en otro acto muy importante con la presencia de don Andrés Bautista, el compromiso de las máximas autoridades, el compromiso primero con los sectores de control, con la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. Ayer mismo se produjeron esos actos en el país y el compromiso de las máximas autoridades de ser los responsables de cuidar la prevención desde la administración pública, desde todos los días de la administración pública. Son entonces, para contestar tu pregunta, etapas que ahora están en el orden del día para enfrentarlas todos juntos. Entonces yo pienso que es lamentable, es doloroso, pero es un reto nuevo, es la prevención, es llevar a efecto, y estamos trabajando para eso. Estamos trabajando con la OCDE para la creación de la estrategia de integridad del pueblo dominicano, del gobierno dominicano. Hacer las cosas de manera íntegra. Y yo regresé el sábado en la noche de un seminario en las Naciones Unidas que escogió la República Dominicana como plan piloto del uso de los datos en la lucha contra la corrupción. Tiene datos Hacienda, tiene datos presupuesto, tiene datos Carlos, tiene datos con la Contraloría, tengo datos yo sé quién contesta, quién no contesta, quién denuncia, quién no denuncia. Pero todo eso ahora, en este plan piloto de las Naciones Unidas, juntos esa data va a servir para la prevención. No puede haber un gasto tan grande en datos que no sea lo que ahora se demanda, la prevención, el evitar que procesos como estos. Y el gobierno dominicano ha estado trabajando 2 decretos del presidente sobre el acuerdo con la OCDE, han sido publicados y le estamos dando seguimiento. Doña Milagro, ok, hay que invertir en prevención, pero ya tenemos casos. Stalin los mencionaba de manera general. Yo quisiera ir a lo específico. Desde su visión como directora general de ética, ¿qué significa el caso Senasa para el Estado dominicano? Primero, es un acto doloroso, muy vergonzante. Y significa, no nos vamos a engañar, que hubo descuido en la vigilancia. Por eso, en los actos que declara ya la justicia, porque en este caso está en manos de la justicia, pero fíjate que no está detenido o sindicado una persona, sino el conjunto de personas que manejaban Senasa, inclusive allegados. Entonces significa que aquí de verdad no hay cómplice posible, que la estructura, fíjate que los casos que va presentando el Ministerio Público, presenta la estructura, no presenta. Yo recuerdo haber revelado una cosa que no creíamos tan significativa, que fue el caso Lobo, y se llevaron presos 9 militares, entre ellos generales de la República. La estructura es lo más importante que tenemos que aprender a apreciar. No hay un acto de corrupción en solitario. Eso no es verdad. Y eso da indicadores. Y eso va revelando situaciones. Fíjate que el caso de Senasa se comenzaba a mencionar desde octubre. Y entonces indica que esa sensibilidad tiene que nacer ahora, porque se paga cuando no hay la sensibilidad. Fíjate bien cómo le costó, a propósito de algunas declaraciones de algún político tradicional, le costó mucho al PLD, por ejemplo, no escuchar la Marcha Verde. Ahora hay que escuchar. Por eso hay que exigir que contesten cuando un ciudadano pregunte. Por eso yo digo todos los días, ¿quién no cumple con la obligación de decirle al ciudadano lo que quiere saber?
porque ese es el principio de la transparencia, el derecho a saber. Yo me pregunto... Pero te he contestado claramente, hay una falla y la estamos resolviendo. Teníamos previsto cómo resolverlo, trabajando con la OCDE en una estrategia de integridad. Porque aquí se hicieron las cosas. Te hago una pregunta, a lo mejor tú te sorprendes. ¿De dónde es un delito, se impone la ley de declaración jurada de patrimonio? De las convenciones. ¿Pero cuántos años hace que se firmaron las convenciones? ¿Se habían aplicado? No, no se han aplicado. Y yo espero que esta Cámara de Cuentas tome medidas. El primer delito de un funcionario público, la primera revelación de que un funcionario público va a violar la ley es cuando no hace la declaración jurada de bienes. ¿Tuvo en algún momento la Dirección de Ética algún manejo, alguna denuncia de falta de integridad, de irregularidad en el caso Senasa? Porque a ustedes les llega mucha información de diferentes sectores. Hace unos días, hace unos meses, publiqué que tenía 307 denuncias ante el Ministerio de Administración Pública. ¿Cuántas? 297. ¿Administración pública? Pero eso hace unos meses, ahora debe ser más de la Administración Pública. Debo decirte que eso provocó esa denuncia, porque uno tiene que hablar claro para que los compañeros entiendan. Una denuncia que no se investiga es una irresponsabilidad que no se tomó una medida inmediatamente. Mire, provocó una reunión de trabajo entre el MAT y nosotros, 2 semanas consecutivas. Ahora tengo en el escritorio mío en la oficina, que no lo he podido ver por el día de ayer, el informe de todo lo que han tenido que hacer para tomar medidas administrativas. En este caso son administrativas. Son cuestiones internas de que un empleado ofendió a otro, que llegó tarde, que tiene familia, que es nepotismo, ese tipo de cosas. Pero yo tengo en la justicia cerca de 56 casos. Entre ellos está el caso Lobo, con todos los presos generales que ha habido en este país. Cuando usted dice yo tengo la justicia, ¿qué significa? ¿Qué participación? Que mando directamente. Yo puedo mandar, yo no soy la justicia, yo soy la sociedad, la que vigila adentro. Cuando no oyen las cosas que nosotros hacemos, están irrespetando el Estado. Y esa falta de atención a las denuncias ocasiona que se aumente, se afiance la corrupción. Por eso se ordenó la reunión urgente entre el Ministerio de Administración Pública y nosotros para resolver los casos que estaban pendientes. Y creo que esta semana voy a rendirle cuenta al país de lo que pasó en eso. Porque el que no rinde cuenta y no informa al país está engañando a la nación. Esos casos que ustedes envían, ¿qué soporte anexan a los expedientes? Por ejemplo, los casos penales. Mire, hay algunos que van, me dice el magistrado Camacho, que hay algunos que van, hechos que parece ser hechos por especialistas en investigación. Son 4 cursos con la CDLP de los Estados Unidos preparando a nuestra gente. Son seminarios enteros. Nosotros tenemos hecho el reglamento de investigación publicado en nuestra página. Como lo preguntamos, le avisamos a los denunciados, le damos seguimiento por la red de caso por caso, le informamos al ciudadano, recibimos su denuncia, está en manos de tal persona, lo van a llamar en tal fecha y se le va comunicando todo lo que se va haciendo día por día. Doña Milagros, pero no quiero dejar escapar la pregunta que hacía Stalin. En el caso específico de Senasa, la oficina de la Dirección General de Ética tuvo conocimiento, recibió algún tipo de denuncia, tenía información sobre lo que estaba ocurriendo en Senasa. Pasó que con el caso de Senasa, hace 2 o 3 o 4 meses, el presidente mandó a la fiscalía al licenciado a Miguel Searajato y al doctor al doctor que está dirigiendo Senasa a presentar el caso, entregar los papeles y decir que todo lo que fuera necesario estaba a su disposición. ¿Tú sabes lo que pasa, Amelia? Tenemos un nuevo estilo de gobernanza, de gobernando. Tenemos un nuevo estilo de manera de gobernar. Lo que pasa es que aquí hay gente que está enfrascado en mantener el pasado vivo. No nos dicen la verdad. No nos dicen que eso no se había visto antes. ¿Tú conocías un funcionario público que mandara 200, casi 300 casos a una institución denunciando problemas que había que resolver? ¿Tú conoces un funcionario público que mandara más de 50 casos a una procuraduría? Este es el gobierno dominicano
¿Y por qué? Por el cumplimiento normativo. La regla fundamental del presidente ha sido imponer en la administración pública el cumplimiento de las reglas de administración pública. Ahí es que están todo el que está preso cometió un error administrativo, porque todo estaba en papeles. Ahora, papeles que no se le hacían caso, y ahora se hacen caso, se estudian, se investigan, se entregan, se informan, no sale de la nada. ¿Por qué tanta gente se dice, no, yo voy a cooperar? Porque saben que es verdad que han cometido un delito. Saben que es verdad que han firmado documentos falsos, o que han falsificado documentos, o que firmaron o no firmaron, o que negociaron o no negociaron. Este país no se da cuenta el hermoso momento que está viviendo la lucha contra la corrupción. La gran oportunidad que tenemos de afianzar esto definitivamente. No mantenerse esperando un micrófono para hacer una declaración que muy bien pudiera ser de otra manera. Por ejemplo, el PLD hizo muchas leyes, todas las leyes las hizo, nunca las cumplió. Es una etapa. Ellos la hicieron, nosotros las estamos cumpliendo. ¿Cómo percibe Milagros el hecho de que hoy, ahora yéndonos también a una afectación política, porque la hay, el partido PRM que prometió un cambio, se ven esos casos? Sabemos que usted bien ha dicho que hay una diferencia en cuanto a la actuación, sin embargo hay una afectación en cuanto al discurso partidario, en cuanto a la línea que ha llevado el gobierno. O sea, ¿cómo percibe usted el hecho de que se destapen estos casos, básicamente, y que, bueno, casos de narcotráfico también y demás? Yo percibo los hechos reales, yo no percibo la palabra solo, yo percibo la denuncia, la verificación de hechos, que nadie ha dicho todavía que son mentiras. Nadie ha mandado un papelito diciendo, suéltemelo. Nadie ha llamado un teléfono a decir, se acabó esa cosa. Ese presidente es de verdad que no tiene cómplices. Es de verdad que no lo tiene. Si no, yo no estaría aquí. Entonces, una cosa es el rumor, otra cosa es el hecho. Están en la calle, están en la administración pública. Va a pasar. Una cultura no se vence en 2 días. Una cultura es un cambio cultural, un cambio profundo, que además viven confundiendo al país. Lo viven confundiendo. Hay especialistas en confusión aquí. Y eso se confundiendo para que no descubramos la verdad. No descubramos que estamos viviendo una época diferente, un gobierno diferente, una actitud diferente, una manera diferente de actuar en la República Dominicana. Yo quisiera sumarme a esa última parte de la pregunta de Starling, y tiene que ver ya con la organización política y esa lucha constante de la que sabemos que usted ha sido parte de la transparencia de los partidos políticos, el fortalecimiento del sistema de partidos. Sin embargo, hemos podido ver que sobre todo en este momento es el partido del gobierno el que ha sido más afectado con casos de personas vinculadas al narcotráfico que incluso han sido electas como legisladores, como regidores, a través de la boleta del PRM, que hablaba de esa ética, de ese cambio, y que hoy en día o están condenados fuera o dentro de nuestro país. Entonces, ¿qué está haciendo? Primero, ¿por qué le ha pasado esto al PRM? Porque la mayoría de los casos han sido del Partido Revolucionario Moderno, ya como partido. Y segundo, ¿qué está haciendo el PRM para que no se repita lo que ha pasado en los últimos 2 procesos? Esa última pregunta la encuentro fascinante, porque hay que consultarla con responsabilidad. Déjame decirte, yo pienso que como se veía tan cercano el triunfo del PRD, del PRM, se veía tan fácil, se veía ahí, estaba el país marchando de color verde y nadie lo escuchaba. Y lo que el PRM era que supo escuchar. Entonces, yo pienso que ahí hubo el narcotráfico, el crimen organizado es inteligente. Es el delito más inteligente del mundo. Actúa para que no se sepa, actúa para ocultarlo y tiene dinero para hacerlo. Yo pienso que esa sería quizás una línea de trabajo. Y eso se está discutiendo a partir de mañana en Doha, en la que está presente con su posición el gobierno y el partido, entrando en la comprensión del momento y diciendo lo que pensamos hacer y transformar para que eso no suceda más. Ahora, ninguno está suelto por ahí.
Ninguno llamó por teléfono a nadie. Ninguno consiguió un padrino. Ninguno encontró complicidad. Bien, ¿cuál es el llamado entonces en ese Déjeme decirle la parte que a mí me preguntó. ¿Qué hace el partido? Y déjame decirte lo que no comprendió. Lo que no comprendió era que en la sociedad dominicana iba a haber un gran arrastre de fuerzas políticas que se habían quedado atrás. Y no ha habido una política de reeducación de los que llegaron. No porque ellos sean malos, sino porque había que transformarlos en buenos, buenísimos. La lucha política en el país no está referida a ideas, sino a empleos. Fíjate que los partidos socialdemócratas en el mundo tienen un problema de recomponer el poder y de continuarlo. Porque la oferta de empleo no da poder ya más. Porque no hay partido en el mundo que pueda repartir los empleos que necesita un partido político para ganar unas elecciones. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera campaña? Te voy a contar dos campañas, las dos primeras campañas que decidimos llegar al poder. Primero, todos somos iguales. Los políticos, todos somos ladrones. Lo que no ha sido verdad. Segundo, ir de empleo, te lo dieron ya. Salía casa por casa, te dieron el empleo. Te dieron el empleo. Partidos que saben que el partido que va a quedar en la historia dominicana es el que pueda transformar la sociedad dominicana en empleos. Eso que hace el presidente. Crear asociaciones entre los privados y los públicos para crear empleo. Tener como tiene la Infotec a través de Rafael Santos, metiendo el país a todos los jóvenes en tecnología y en conocimiento. Financiando a los pymes. Es un cambio de estructura. Y los partidos que están en contra de nosotros, lo que están es reclamándonos que volvamos a la estructura del pasado. Que volvamos al pasado. No hacia un futuro. Gente inteligente, brillante, que puede decir brillantes discursos de las Naciones Unidas y dejarnos conmovidos. Están ahora diciendo, vamos a volver para atrás. Están inclusive denunciando el mismo desastre económico que denunciaron en mitad de la crisis de Banittel, precipitando la crisis. Y a Dios gracias, quiero agradecérselo a Hipólito Mejía. El manejo de la crisis de Banittel fue tan grande, cambió tanto los bancos, que los bancos estaban listos para soportar lo que fue el caso del COVID. Y estaban listos para ser parte, la banca dominicana, del cambio que ha habido en el país a través de la economía. ¿Cuál es la advertencia que hace la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental? No, a esos funcionarios que posiblemente pudieran verse envueltos en situaciones como la que tenemos en el día de hoy, porque eso es algo dinámico. Una carta, como hoy he escrito una carta bastante difícil, que me crea problemas, pero esa es mi vida. Yo nunca he vivido sin problemas y no voy a aprender después de vieja, después de los 89 años que tengo. Entonces, fíjate bien. Repita eso, después de los cuantos. Hoy se vence un plazo en que todo el mundo tiene que haber cumplido con la entrega de información. Esa entrega de información, hay 11 instituciones que de las 230, 11 que no cumplieron. Hoy van a recibir su carta y van a recibir su castigo. No digo la lista porque no van a ser completa de memoria, y me falta uno y quedó mal. Una carta de advertencia. El presidente hizo un decreto, mira qué decreto tan bello. Toda persona, la ley te da unos plazos para contestar al ciudadano las preguntas que hace, el cuestionamiento. Sucede que esa es la ley de transparencia, la que le da derecho al funcionario, al ciudadano, a saber qué pasa, o a denunciar, o a pedir reforma, o a pedir derechos. Esa ley ha sido pilar de este gobierno. Cuando llegamos, la cumplían solamente el 40% de las instituciones, y hoy la cumplen el 95.3% de las instituciones. Entonces, esa ley, para ser más completo, hizo una penalidad para esos que quedan sin, que a partir de ahora de enero van a ser castigados con una parte de los bonos que le dan a los empleados en alguna etapa de funcionamiento. Y esos le van a restringir los fondos. Y esos son 16. 13 son no podemos esperar porque son 3 porque son de otro poder del Estado, y eso es respetable para nosotros, aunque nos llevamos bien y la cifra que vamos alcanzando es muy buena, pero 11
13 son del gobierno. ¿Y cuál es la jerarquía? ¿Son ministros, directores generales? No, es una red, porque puede ser el jefe que dice que no. Pero a veces dice que no, que fue el RAI el responsable de acceso a la información, y él lo pasó a tiempo, lo pasó correctamente, pero el director lo pasó al departamento de finanzas, el que no contestó, el de finanzas, porque hay que ser justo, es lo primero. Mensaje de Juan Pablo Duarte, si querés que no ser debemos felices. olvidar. Tenemos que despedir esta entrevista porque hace rato que nos están diciendo que debemos hacer la última pausa. Le queremos agradecer el que haya estado con nosotros esta mañana, un día tan importante después de la jornada de ayer, porque sabemos que por ser el día contra la corrupción, la Dirección General de Ética estuvo participando. Ella citó una serie de eventos en los que participó ayer. Gracias, doña Milagros. Inicia la Navidad, así que no sé si quería decir un mensaje breve, brevísimo. Bueno, no hay como agradecerle a un programa como este, a un trabajo de ustedes, que escuchen a uno un día como hoy. Eso es una gratitud, que es la libertad de prensa que gozamos los dominicanos. Es una de las libertades que tenemos el orgullo de retener y de seguir ampliando. Muchísimas gracias y como siempre, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y pagar alguna promesa que tengo con algunas amigas mías que no he cumplido. Bueno, eso no voy a decir nada. Muchísimas gracias, doña Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental. Un día sumamente importante para nosotros aquí en este programa, una semana importante. Regresamos en un momentito. Señores, mañana será otro día, con el mismo ánimo a las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11. Bye, bye.